2008 más o menos, cuando la Web Consortium creó por primera vez las primeras WCAG, que serían las primeras pautas de accesibilidad digital. Para aquel momento, obviamente, las páginas no eran tan digamos, complejas como son ahora. Entonces las WCAG fueron creciendo y cada que iban pasando los años se van agregando más y más cosas. Así que bueno, básicamente la accesibilidad digital se refiere a la capacidad de que los sitios web y aplicaciones puedan ser accesibles e inclusivos para todas las personas. Obviamente hablando de personas con discapacidad, pero ya vamos a ver que esto no es tan así. Si quieres, Vane, puedes pasar a la otra slide. Resulta que solamente el 3% de toda la Internet actualmente es accesible para usuarios con discapacidad. Si nos ponemos a ver, el 15% de toda la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Esto más o menos son 1.000 millones de personas en el mundo. Entonces quiere decir que actualmente los productos que no sean accesibles para personas con discapacidad están dejando afuera al 15% de la población mundial. Estos son posibles clientes y gente que realmente necesita hacer uso de estos productos. Imagínense la cantidad de clientes que nuestros productos están dejando afuera. Si avanzamos en la próxima slide, vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si yo les digo que todos ustedes que están viendo esta charla ahora, en algún momento de su vida tienen o tuvieron alguna discapacidad. Si es que vemos la discapacidad como un espectro. Realmente la gente piensa que la discapacidad es algo que siempre es igual. Como por ejemplo en mi caso, me ven en silla de ruedas y piensan que no me puedo mover o que no siento. Generalmente la gente tiene esta idea muy fija sobre la discapacidad. Por ejemplo, en mi caso, que yo no puedo caminar y que directamente no camino. Bueno, esto no es tan así siempre. Lo que yo digo es que todas las discapacidades van fluctuando con el tiempo. Por ejemplo, cuando era más chica podía caminar menos, hoy puedo caminar un poquito más. Esto que yo digo que soy usuaria ambulatoria de silla de ruedas quiere decir que yo me puedo levantar de la silla y puedo hacer algunos pasos, depende del día, depende de la situación, digamos, todas las discapacidades, ya sean algo como lo mío, que es desde que nací, o sean, por ejemplo, no sé, te quebraron un brazo, por ejemplo, y están un mes sin poder usar un brazo, bueno, ese mes ustedes van a ser parte de la gente con discapacidad, pero también hay un montón de otras situaciones en las que podrían llegar a estar en situación de discapacidad que no siempre implica algo físico. Por ejemplo, una madre que sostiene a su bebé y de repente no puede usar el mouse, por ejemplo. Un anciano, la gente mayor actualmente está dentro de este espectro de discapacidad también. O, por ejemplo, otro momento en el que podemos hacer uso de la accesibilidad es si estoy en un lugar muy ruidoso, por ejemplo, yo vivo en un lugar súper ruidoso de la ciudad y me di cuenta que poniéndole subtítulos a las películas la disfruto más. Y así, digamos, todos en algún momento estamos en alguna situación en la que sí o sí vamos a necesitar alguna herramienta de accesibilidad o que por lo menos está ahí y la podemos usar y nos va a servir. Esto es a lo que vamos cuando decimos que prácticamente todas las personas en algún momento vamos a estar en una situación en la que podamos hacer uso de la accesibilidad y las herramientas están al alcance de todos. Entonces, por si siempre tratamos de sacar este enfoque de que solamente la accesibilidad es para quienes tienen una discapacidad, ya sea o que usen silla de ruedas o que sean ciegos o algún tipo de discapacidad permanente, por así decirlo entre comillas, pero no, en realidad queremos salir de ese lugar y queremos, por eso existe el día de hoy justamente, hablar un poco de esto de que la accesibilidad en realidad está ahí para todos, no es solamente para la gente con discapacidad. Y como vemos en este dibujito, vemos que, bueno, hay muchas situaciones en las que podemos usar esto. Así que, bueno, si quieres ir pasando, Vane. Cuando se crearon las pautas de accesibilidad web por la sigla en inglés WCAG, que nosotros los que trabajamos en esto le decimos la WCAG, porque es más fácil, se trata de una serie de pautas que son un conjunto de directrices
que se desarrollaron para garantizar que los sitios web y aplicaciones sean accesibles para todas las discapacidades. Estos son en realidad como unas pautas, digamos que son cosas que uno puede hacer para que las páginas sean accesibles para todos. Estas pautas tienen 4 principios principales que son perceptible, operable, comprensible y robusto. Para que se entienda esto voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. Este botoncito de X que todos están viendo en el Meet, que es para salir, por ejemplo, tiene que ser perceptible para mí. Por ejemplo, en este caso yo lo puedo ver. Pero si yo tuviera una discapacidad visual, el botón de X tiene que ser perceptible para mí a través de otro sentido, que puede ser el oído, por ejemplo. Cuando yo paso mi lector de pantalla, que ahora más adelante les voy a contar qué es, el botón tiene que decir salir de la charla, por ejemplo. A la vez tiene que ser operable, porque por ejemplo, yo no uso mouse, uso el teclado para navegar. Entonces yo tengo que tener la forma de llegar apretando la tecla Tab hasta el botón X y poder activarlo. Entonces quiere decir que ese botón tiene que ser operable. Tiene que ser comprensible, quiere decir que yo con esa X y ese salir me tengo que dar cuenta que este es el botón que tengo que usar si quiero irme de esta charla, por ejemplo. Tiene que ser robusto, que esto quiere decir que este botón tiene que funcionar en Chrome, en Mozilla, en Edge, en esta computadora tiene que funcionar en una Mac, en una tele y en el teléfono más viejito que yo tenga que pueda entrar a esta charla. Esto quiere decir que sea robusto, que mi página funcione en todos los tipos de dispositivos que yo tenga a mi alcance. Estas son las bases de lo que es la accesibilidad web. Si querés pasar a la otra slide, Vane. Básicamente las wikis se organizan de esta forma, como ven en este dibujito, digamos. Son los principios, que son estos que les acabo de mencionar. De los principios salen las pautas, como por ejemplo puede ser todo lo que tiene que ver con la parte textual del alt text o lo que sea. Dentro de estas pautas está listado todo lo que tiene que ver con esto, ya sea, por ejemplo, subtítulos para videos, para películas, alt text, que ya vamos a ver bien lo que es más adelante, y todo lo que tiene que ver con esta pauta. Los criterios son específicamente a qué refiere cada pauta y estos son los que nosotros testeamos, o sea, los que trabajan como yo en accesibilidad usan estos criterios para testear, estos serían nuestros casos de prueba, si quisiéramos, para saber qué tanto se cumple la pauta y cuánto no. Y todos estos criterios encuadran dentro de un nivel. Hay 3 niveles. Está el A, que sería el simple A, que es una sola A, que es el más simple de todos. Está el doble A, que es generalmente el que se requiere a nivel legal. Esto quiere decir, por ejemplo, el nivel A sería que mi imagen tenga su texto alternativo como tiene que ser. El doble A ya me pide, por ejemplo, que también, si tengo videos, que tengan subtítulos. Y después está el triple A, que no todas las páginas web la pueden cumplir y que no todos los productos pueden llegar a un nivel triple A. Pero, por ejemplo, siguiendo esto de los videos, el nivel triple A sería si yo, por ejemplo, en mi página web o en mi video podría agregar una persona que haga señas en el video. Esto sería lo ideal. Pero la realidad es que por diferentes cuestiones, ya sea de que por cuestiones técnicas no se puede llegar a esto, o lo que sea, o temas de presupuesto o de herramientas, la mayoría de las páginas no puede llegar a ser triple A, pero sí es cierto que es el nivel ideal. Si bien, como vamos a ver más adelante, el nivel requerido es el doble A, generalmente a nivel legal. No sé, Vane, si hay algún comentario o pregunta o si se entiende bien esta parte. Por el momento no tenemos preguntas, pero chicos, siéntanse libres de escribir en los chats. Bueno, tenemos las reacciones que Excelente. viene todo bien, así que Perfecto, vamos. entonces seguimos. Sí, Si querés pasar a Aida, slide. dale.
La verdad es que no me voy a poner a explicar todas y cada una de las pautas Wicca porque les juro que no tenemos tiempo para tanto, pero sí les pude lograr un pequeño resumen que encontré por ahí que me pareció muy piola para explicar más o menos de qué va la Wicca. Obviamente son casi 70 pautas, así que no las vamos a ver todas, pero sí elegí un par para que más o menos se vayan de acá con una idea bastante amplia de lo que implican las Wiccas. Primero esto que contaba de Altes, que ya me voy a enfocar ahí un poco más, pero esto qué quiere decir. Supónganse que nuestro usuario es ciego, por ejemplo, y nuestra página web tiene un montón de fotos lindas, imágenes, pero el usuario que es ciego no puede llegar a eso, no lo va a percibir de la misma forma. Esto quiere decir que los usuarios que son ciegos, en este caso, usan una herramienta que se llama lector de pantalla, que lo que hace es traducir, por así decir, lo que se ve en la pantalla a voz. Y lo que sucede es que cuando las cosas son visuales, como las imágenes, necesitamos que adentro haya un pedacito de código que nos describa qué es lo que dice esa imagen, por ejemplo. Esta pauta también habla, como dije un ratito antes, de, por ejemplo, qué pasa con los usuarios sordos, que obviamente al momento de ver una película o un video no pueden escuchar los diálogos, pero bueno, para ese caso tenemos subtítulos, por ejemplo. Que esta es la segunda pauta, la del audio y video. Después, otra cosa que es muy importante para la accesibilidad es que las páginas web sean adaptables. ¿Esto qué quiere decir? Que como dije antes, las discapacidades son un espectro y no necesariamente la gente con discapacidad visual es 100% ciega. Hay gente que tiene baja visión, por ejemplo, y que para poder ver bien lo que dicen las páginas o lo que hay en Internet, necesitan usar ya sea alguna cosa que les amplíe la imagen o que les deje leer las cosas de forma más grande. O mucha gente usa el famoso zoom que se puede hacer apretando control y más y menos. Para que esto funcione, la página tiene que estar hecha de una forma que permita que la página sea responsiva, digamos, que se pueda adaptar sin perder ningún tipo de contenido. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que todo lo que sea, sobre todo imágenes, GIF, que ahora se usan mucho, o videos, tienen que evitar producir ataques a la gente que tiene epilepsia. Y para los que tengan un poco más de 30, se van a acordar de ese episodio de Pokémon donde Pikachu le hizo dar a la gente ataques. Bueno, a partir de ahí se metió esto en la Wicca, porque no estaba. A partir de ese episodio lo pusieron en la Wicca. Es cierto que actualmente muchos GIF o muchas cosas pueden llegar a causar ataques a gente que no sabe que tiene epilepsia. Entonces, a partir de eso, es una de las pautas más importantes dentro de la Wicca, tiene que ver con esto de evitar ataques. Otra cosa importante es darle al usuario el tiempo para hacer lo que necesita hacer. Por ejemplo, en un home banking, cuando necesitamos hacer una transferencia y tenés que llenar todos esos datos y de repente vas por la mitad y se te cerró la sesión, sin avisarte. Bueno, esto es parte de esta Wake-up. Esta Wake-up dice que hay que darle al usuario el tiempo necesario para hacer las cosas y si no, mira, se te va a cerrar la sesión en un minuto. ¿Necesitas más tiempo? Es esto, básicamente. Otra tiene que ver con eh, darle al usuario la posibilidad de autocorregir o de autorrellenar las cosas que necesita poner en internet, por ejemplo, en un form. Esto de que por ejemplo, mi password ya esté guardada en mi computadora, eso también está dentro de las wikis y se agregó por esto mismo. Y otra de las cosas, como ya dije antes, que nuestra página tiene que ser compatible con todos los tipos de computadoras que hay, con todos los browsers que yo pueda tener y con todos los dispositivos que tenga. Tablet, teléfono, ya sea, aunque sean los más viejitos que haya, tiene que poder funcionar. Para seguir un poco, en la otra slide hay un poco más de info sobre esto. Como ya dije antes, también todo tiene que ser distinguible y acá entra mucho en juego el color. Los colores que usamos para internet, a veces uno dice, qué linda combinación, por ejemplo, este rosa con este blanco.
por ejemplo. Y en el mundo real, en un folleto, funciona perfecto, bárbaro y es hermoso. Pero la verdad es que en Internet no todo lo que funciona en el mundo real y físico funciona igualmente en Internet. Por ejemplo, esto de color blanco con rosa, lo más probable es que no funcione en una página web y que no se lea. Entonces, lo que hay que ver acá es que todo el texto que está en Internet, texto, icono, todo lo que se les ocurra, tiene que poder ser distinguible para todas las personas, aquellas que tienen baja visión y los que no también. Por ejemplo, todo tiene que poder ser, tengo que poder eh, navegar por toda la página, por ejemplo, en mi caso yo usando solamente teclado. El usuario de Screen Reader o de lector de pantalla que no ve, obviamente tampoco usa mouse, porque no pueden ver el cursor. Entonces, los usuarios de lectores de pantalla son usuarios de teclado también. Y toda la página tiene que ser, tengo que poder llegar a todo dentro de mi página usando solamente el teclado. O, por ejemplo, supóngase que no puedo usar el teclado porque no tengo manos. Puedo usar un switch, por ejemplo, que es un pequeño botón que usan alguna gente con discapacidad, que es como sería el reemplazo del mouse si es que yo no tuviera, por ejemplo, las manos. Y sí puedo, por ejemplo, apretar ese botón con la pera. Por ejemplo, a esto va esta pauta. Como dije antes, todo tiene que poder ser predictible, todo lo que se pueda autorrellenar se tiene que poder rellenar, como dije, también en el tema del teclado, todo tiene que poder ser legible, y no solamente hablo del contraste de color, sino que todo esté escrito en un lenguaje que realmente sea ameno y fácil para todos los usuarios de entender. Se dice que generalmente todo lo que está en Internet debería estar escrito para un nivel de un niño de 8 años. Y si es más complejo que eso, tu, tu texto ya no es accesible. Imagínense, o sea, estamos hablando de más o menos segundo grado de colegio, el nivel que hay que tener para que el texto sea accesible. Y la última pauta que tengo en este mini resumen que les hice de la WCAG tiene que ver con la entrada de datos, que esto tiene que ver con ayudar al usuario a no cometer errores, sobre todo cuando se trata de datos legales. Por ejemplo, home banking, todo lo que es un dato duro de la persona, la misma página tiene que poder ayudarme a evitar errores. Así que bueno, esto fue como mi mini resumen de lo que hay en las WCAG. Pero como dije, son 70, así que son bastantes. Y todas están en internet, obviamente, que si alguno tiene interés en leerlas todas, están todas en internet, obviamente. Pero bueno, básicamente con esto ya tienen todo un mini resumen de qué se trata toda la cuestión. En la próxima slide les voy a comentar los que para mí son las pautas más importantes. Primero porque yo creo que con estas pautas, que son poquitas las que yo elegí explicarlas mejor, yo creo que con estas pautas estamos salvando casi el 80% de errores de accesibilidad. Y es un montón. Para empezar, les voy a comentar, como les dije antes, qué es el texto alternativo. Es esta descripción que se le agrega a las imágenes para que los lectores de pantalla puedan decirle al usuario, mira, acá hay una imagen, por ejemplo, de un gato. Entonces, literalmente lo que va a leer el lector va a ser encabezado a nivel 1, que sería este gatos, que es lo que dice, 1, 2, 3, PNG. Y ahí no sé qué hay, porque esta imagen del gatito no tiene texto alternativo. Entonces, el usuario del lector de pantalla se quedó con eso, que dice 1, 2, 3, PNG, imagen, nada más. Entonces, la forma de arreglar este problema, que es uno de los más grandes de accesibilidad, es usando el atributo alt y, y, y realmente usarlo, digamos. Me di cuenta cuando estaba haciendo un poco de research para hacer esta charla que hay mucho de este alt text con SEO. O sea, y sí tiene mucho que ver. Porque, ¿qué pasa? Esto en realidad se creó para el usuario ciego más importante del mundo, que creo que todos lo conocen, es Google. Es el usuario ciego más grande del mundo. Y lo que Google hace es justamente esto, leer el código. Y si yo no le digo a Google qué es lo que puse en mi foto, Google no va a saber. Pero ¿qué pasa si le digo qué es lo que puse en mi foto? ¿Qué va a pasar? Que tu página va a rendir mucho mejor en Google en las búsquedas cuando tu usuario vaya a buscarla. Entonces sí hay algo que ver.
hay algo que une el SEO con la accesibilidad, que es esto justamente, pero sí me di cuenta, mientras buscaba, haciendo research, que mucha gente que hace SEO dice, bueno, acá pone por ejemplo las keywords de tu página web. Y así es como mucha gente usa el alt text. ¿Es lo ideal? La verdad que no, porque no perdamos el foco de que el texto existe para los usuarios ciegos. Entonces, si yo uso ese espacio para poner las keywords de mi página web para que rinda mejor en Google, le estoy sacando el derecho a la gente ciega de saber qué es lo que hay en mi página. Es así de grave. Entonces, en la próxima página vamos a ver el pedacito de código que es mi imagen con el alt que dice, en mi caso, texto gris. ¿Qué pasa si yo este alt lo dejo vacío? Con las comillas, pero vacío. Lo que pasa es que cuando pasa el lector de pantalla y llega mi imagen, se la va a saltear y me va a leer lo que hay después. Entonces, si yo uso el alt vacío, mi usuario ciego no va a saber qué hay. Directamente para él no va a haber una foto ahí. Y si yo no pongo el alt directamente, si yo solamente dejo la imagen y lo que yo quiera después, no sé qué tan grande la quiera, lo que va a pasar es el ejemplo que mostré recién, que el lector de pantalla me va a leer el nombre que yo le di al archivo cuando lo subí. Si yo le puse imagen 123, el lector de pantalla me va a leer eso. Y ese va a ser lo que mi usuario de lector de pantalla va a pensar que yo puse ahí. Entonces, fíjense lo importante que es hacer el uso correcto del alt text y de este atributo que existe en HTML hace mucho y está para que lo podamos usar bien. No sé si hay de esto alguna pregunta, Mane. No, no tenemos ninguna pregunta por el momento. Bien, vamos avanzando en el próximo entonces, que es uno de los, yo diría, no sé si el número uno de los problemas de accesibilidad que hay en las páginas y en todo actualmente tiene que ver con el contraste de color, que es un criterio que dice que las imágenes tienen que tener como mínimo para lo que es texto legible un ratio de color de 4,5.1. El ratio de color en realidad es lo que se mide de diferencia entre el color de mi background, o sea, del fondo, con el color de mi texto. Esta diferencia de color me da obviamente un número, que este es el ratio de contraste. Si mi ratio de contraste es menor que 4.5.1 para texto, no es accesible. En el caso de lo que es iconos, tiene que ser mínimo un 3.1 de contraste de color. Ahí hay un mínimo ejemplo de como este que yo decía, o sea, el rosa con el blanco nunca es un buen contraste para lo que es accesibilidad. Pero, por ejemplo, puedo ir cambiando, agregando cosas para que el contraste de color sea lo ideal. Esto, como dije antes, va orientado a usuarios que tengan baja visión. Por ejemplo, no sé si hay alguien que sea daltónico acá. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una persona que tiene color blindness o que no distingue los colores? Muchas cosas de las que usamos, por ejemplo, el rojo es un color muy usado cuando hay errores. Por ejemplo, te das cuenta que te equivocaste en tu formulario porque apareció un recuadro rojo y dijiste, me equivoqué. ¿Qué pasa si vos no ves el color rojo? Nunca te enterás que te equivocaste. Ese es el problema. Entonces, esa es otra pauta de accesibilidad que tiene que ver con no usar color para dar información importante, sea el color que sea y sea compliant con el color o no. No usar colores para dar información importante. Por ejemplo, el típico cliquear el botón rojo si quieres salir, tampoco. No usemos color para dar información. Esta es la importancia que tiene la elección de color en la accesibilidad y es algo que realmente se puede pensar con mucha anticipación al momento de crear un producto. Y como les digo, estoy segura que es el 80% o tal vez más de los errores de accesibilidad más comunes que hay. Si querés, Vane, podemos seguir ya con el próximo. Y el otro que también es uno de los errores más grandes de accesibilidad, sí tiene que ver con los headings o encabezados.
Imagínense que cuando ustedes entran a una página por primera vez, le hacen un escaneo visual a la página y se dan cuenta cómo está estructurada. Por ejemplo, bueno, esta es la sección importante, la del título más grande, por ejemplo. Y después me doy cuenta que hay otras secciones más chiquitas que voy a decir, bueno, este tema es un subtema de este otro, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si vos sos ciego y vos no haces ese escaneo visual de 2 segundos que haces cuando entras a una página? La forma que ellos tienen de hacer este escaneo y de mentalmente guiarse dentro de una página es cuando los encabezados están bien usados. Te juro que esto es también uno de los problemas más grandes de accesibilidad que hay. Esto, que los headings sean en orden, o sea, H1, H2, H3 y así para abajo, les ayuda a los usuarios de lectores de pantalla a saber cómo está estructurada la página y la información. Entonces, si yo de repente uso para toda mi página un encabezado 2 y después uso colores como para decir, bueno, este es el importante y este es el secundario, por ejemplo. Lo que pasa para mi usuario ciego que no es un lector de pantalla es que nunca se entera qué es lo más importante, por ejemplo. Esto de vuelta otra vez ayuda a Google a mejorar qué tan arriba va a aparecer mi página en la búsqueda. Fíjense lo importante que es. Y qué tonto que es usarlos. O sea, están ahí para usarse, básicamente. Y lo mismo pasa con mails, por ejemplo. Estoy completamente segura que todas las personas que están acá nunca han puesto un encabezado en un mail. Nunca. Pero fíjense lo importante que es para la persona que lo lee del otro lado. Porque nosotros no tenemos forma de saber que la persona que lo va a leer del otro lado es o no es ciega, por ejemplo. Entonces, hay muchas formas de usar encabezados en Word, en PowerPoint, en página web, en todos lados, pero les aseguro que nadie los usa. Y estaría buenísimo que empezáramos a usarlos como tiene que ser. Si querés, vamos siguiendo, ¿vale? Gise, tenemos una pregunta relacionada a los colores, si querés te la leo. Dale, a ver, Leila. Fede pregunta, ¿la información con colores debería acompañarse con iconos que describan? Eso idealmente debería estar en texto también, no solamente con iconos. Iconos sirven, sí, pero ¿qué pasa? Sí, de vuelta, si yo te pongo un icono, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la X, esta para salir de la call. Si yo solamente pongo la X y igualmente yo no veo el color rojo, no voy a saber para qué es la X. Entonces, lo ideal es que esté hecho como esté acá. Como está acá, por ejemplo, el color rojo con la X y el texto que me dice salir, por ejemplo. Eso es lo ideal en este caso. Lo mismo, por ejemplo, cuando la X, que en este caso es para salir de la call, está para cerrar el modal de mi página, por ejemplo. Lo ideal que no le gusta a nadie que trabaja de diseño es agregar el close en texto abajo de esa X. Y la verdad es que nadie que trabaja de diseño quiere agregar ese close, pero realmente es lo ideal. Gracias, Gise. Tenemos otra preguntita. ¿Qué pasa si la página tiene headings en el código, pero está mezclada la jerarquía? Hay que arreglarla. No hay otra forma. Hay que arreglarla. Que ahora ya voy a explicar un poco cómo hacemos para arreglar las cosas que ya están un poco hechas no de la manera ideal, digamos. Pero bueno, lo ideal sería ir de vuelta a esos headings y ponerlos en el orden que tienen que ser. Y después sí va a pasar que cuando veas de nuevo tu página vas a decir, pero este me quedó como H2 y me quedó gigante y yo no quería que sea tan grande. Bueno, ahí sí vas a usar CSS y vas a cambiar ese H2 para que se vea más chiquito como vos querés. Pero no vas a usar un H3, vas a usar un H2. Y después le cambias el estilo a lo que vos quieras. Gracias, Gise. Bien, podemos seguir en la próxima. Bueno, ahora voy a hablar un poco más del marco legal de la accesibilidad. Porque sí, la realidad es que nadie aplica accesibilidad porque es lindo y porque piensa en la discapacidad del otro. La verdad es que todo el mundo aplica la accesibilidad lamentablemente cuando tiene una demanda. Así que, para ponerlos un poco en contexto, en Argentina tenemos una ley, que es la ley 26.653,
que obliga, como dice ahí, a sitios web públicos y privados, sobre todo a bancos en Argentina, que puedan cumplir con los estándares de accesibilidad. Estos estándares serían lo de la Wicca en nivel doble A, como dije hace un rato, sería el mínimo requerido legal, en este caso. Después, en otros países como en Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos tiene la ley de accesibilidad más fuerte del mundo en este momento, que es la ADA, Americans with Disabilities Act, que habla un poco de esto de también la accesibilidad, no solamente digital, sino la accesibilidad en general para todas las personas con discapacidad. En Canadá también está la misma ley que la ADA, pero la versión de Canadá es exactamente igual y en Europa pasa lo mismo. Generalmente todas las leyes requieren lo mismo, que todas las páginas web cumplan como mínimo con la WCAG 2.1 en este caso, porque obviamente que la WCAG, como dije al principio, tiene diferentes versiones. La primera fue la 2.0, después vino la 2.1, que es la que actualmente se requiere a nivel legal para que la página sea compliant. Y ahora, creo que desde septiembre del año pasado, tenemos la 2.2, que es la versión más nueva. Pero actualmente no es requerida por ley la 2.2. Sí es ideal que esté todo hecho para la 2.2, sí, pero no es algo legal que se requiera. Si querés pasamos a la próxima slide. Y les voy a contar un caso muy conocido que es del año 2016 de esta cadena de pizzas de Estados Unidos, que fue el primer caso grande de una demanda por accesibilidad, que fue realmente muy grande. O sea, eh, esto fue así. Habían hecho en su página web una, como un feature, como para que el usuario pueda poner los toppings de pizza que ellos querían y después ir a comprar. Lo que pasa es que hubo un usuario de lector de pantalla que intentó comprar una pizza usando este feature de poder elegir los toppings de su pizza y no lo pudo usar con su lector de pantalla. Entonces, esta persona inició una demanda eh, muy grande que le costó a la empresa millones por día hasta que la pudo arreglar. O sea, fue muy grande y fue un precedente, porque a partir de ahí muchas otras personas empezaron a hacer sus cartas para que lo que sea que usen todos los días pueda ser accesible. Así que bueno, eso fue como el caso más importante que hubo, creo que hasta ahora, de accesibilidad digital. Lo que pasó fue que con la pandemia y el COVID, obviamente que esto se acrecentó por mil, porque de repente todo lo que ibas a hacer generalmente en tu vida, lo tuviste que hacer por internet. Y te encontraste con que todo prácticamente no está accesible para que vos lo puedas usar. Entonces mucha gente, toda la cuestión legal de la accesibilidad entró muy fuerte a partir del COVID. Pero bueno, básicamente esto para que tengan una idea de lo que implica legalmente hacer las cosas accesibles. Digamos, no sé Vane, si alguien tiene alguna duda sobre esto, No, no tenemos ninguna otra preguntita. No por el momento. podemos seguir. Podemos seguir. Sí. Y ahora quería hablar un poco de qué se trata esto de mover la accesibilidad a la izquierda, que no se entiende mucho cuando lo ven así, pero básicamente, si pasamos a la otra slide, lo van a ver como más gráficamente. En esa, justamente, bueno, ahí vemos lo que es el ciclo de vida de un producto de software, que todos los que están acá deben conocer. Esto de planear, diseñar, eh, codear, testear y sacar mi producto al público, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si yo llevo la accesibilidad a la izquierda y empiezo a pensar en accesibilidad desde que planeo, por ejemplo? Desde que planeo mi producto. Y, por ejemplo, cuando yo voy a hacer el research para mi aplicación, decido, por ejemplo, entrevistar a alguien que tenga una discapacidad, por ejemplo, y ya voy con eso en mente. Y cuando diseño, y voy ahí con Photoshop, con Figma, con lo que use, a diseñar esta aplicación,
Y si de repente digo, voy a elegir los colores que tengan un buen contraste. Y voy y los mido y me aseguro de que todo lo que estoy diseñando para mi aplicación es realmente accesible. Después, cuando voy a la parte de codear mi aplicación, voy y le digo a quien sea que lo tenga que hacer, mira, te escribí esto para los alt text, por ejemplo. Entonces ya el dev ya va a agregar ese alt text o va a agregar los encabezados como yo quiero que estén, porque así lo planeé y así lo diseñé. Y así lo va a hacer quien sea que vaya a codear mi aplicación. Por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo en cuenta la accesibilidad en cada proceso, en cada partecita de este proceso, lo que pasa, como aparece más gráficamente en la próxima slide, es que obviamente que yo al final, cuando testeo mi aplicación, voy a tener, no diría nulos, pero muy pocos eh, temas de accesibilidad para arreglar. ¿Esto qué es lo que hace? Que yo tenga que hacer mucho menos esfuerzo para después arreglar mi página, porque obviamente que puede pasar que algo se nos escapó y algo no está accesible en nuestra aplicación, pero me va a llevar mucho menos tiempo arreglarlo cuando yo ya planeé y ya diseñé todo para que sea accesible que cuando no. Esto también implica que me va a costar mucho menos en mi presupuesto tener que arreglar los poquitos errores que yo tenga cuando ya tenga toda mi aplicación hecha y lista para salir al público. Igual esto no implica que una vez que mi aplicación sea accesible no la voy a volver a tocar. Porque la realidad es que la accesibilidad es algo que siempre se vuelve a testear. Porque cada cosa que nosotros agregamos, un feature nuevo a la página, a nuestro producto, puede llegar a crear un nuevo problema de accesibilidad. Entonces, lo ideal es siempre volver a arreglar. Digamos, si yo ya tengo mi página que de repente yo no la pensé en su momento y hoy por hoy el producto que yo tengo no es accesible. Entonces sé que tengo un montón de cosas para arreglar. Si yo voy y lo arreglo, después voy a tener que volver a testear todo de vuelta para asegurarme que realmente lo que arreglé fue lo correcto y que ahora mi página es realmente accesible. Entonces es siempre un ciclo del que se vuelve todo el tiempo con accesibilidad. Ahora, esto que yo decía en la próxima slide, ustedes me podrían decir, ok, listo, yo no tuve en cuenta todo esto y mi producto ya no es accesible. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? En la próxima slide les voy a explicar que junto con las WCAG, el consortio que creó las WCAG creó también esto que se llama WIARIA, que son pedacitos de código que existen para ayudarme a arreglar los errores de accesibilidad que yo ya tengo. Que esto no es ni más ni menos que poner un parche. Como la imagen esta de Alicia cuando pintaba las rosas de otro color, es literalmente esto. Y voy a poner un ejemplo muy fácil y que pasa mucho. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo cuando quise diseñar mi botón, en vez de usar la tag de botón, usé un div y le puse un estilo de botón para que se vea como botón? Lo que pasa es que mi usuario de lector de pantalla no va a saber que eso es un botón. Y yo ya no lo puedo arreglar porque no puedo tirar mi página para atrás y volverla a hacer de cero, porque no tengo tiempo ni presupuesto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar YARIA y voy a agregarle a ese div que en teoría se ve como botón, pero no lo es, le voy a agregar un área button, área botón, y de repente el lector de pantalla va a leer ese div como si fuera un botón. Es ponerlo en disfraz, que, digamos, soluciona el problema. A medias no es lo ideal, porque repito que lo ideal sigue siendo que cuando diseñamos la página esté pensada para que sea accesible y que de repente el botón sea realmente un botón usando el HTML de botón, pero si por el motivo que sea no lo es o no lo puedo usar, lo más fácil es usar esta herramienta que el mismo ente que creó la Wicca la creó para esto mismo. Si querés, Mane, podemos ir. No sé si alguien tiene una pregunta. Tenemos a Laura preguntando si esto ha pasado en Argentina, el hecho de que se haya hecho una denuncia como esa. Yo creo que sí, sobre todo en bancos. No hay obviamente un caso tan famoso, porque yo creo que si lo hubiera tampoco se publicaría
en la prensa como se publicó el caso de la pizza, pero sí es cierto, y lo sé de primera mano, que hay mucha gente que ha denunciado, sobre todo bancos, porque imagínense que es información súper sensible el tema del dinero que uno maneja. Entonces, si la aplicación no es accesible y de repente yo toqué algo mal y hice una transferencia que no quería hacer, porque la aplicación no es accesible, es súper grave. Pero sí, la realidad es, tengo que ser muy honesta, que en Argentina, si no cumplís con la ley de accesibilidad, no es que nadie te va a ir a buscar a tu casa, porque esto de las multas por día no funcionan así en Argentina, así que bueno. Pero sí es cierto que últimamente, por lo menos este último año, en lo que es bancos, sobre todo privados y no privados, se les ha impuesto que creo que tienen plazo de este año, 2024, para hacer todas sus aplicaciones accesibles. ¿Qué pasará con el banco que no cumpla con esto para el final de este año? La verdad que no sé, porque no hay, digamos, la ley no dice qué pasa si no cumplo. Eso es algo malo, pero bueno, básicamente pasa con todas las leyes acá en Argentina, pero bueno, la ley está. Y sí, tranquilamente puede pasar que cualquier usuario puede venir y puede hacer una denuncia a tu local, a tu banco, lo que sea, y te podría decir que la ley está de su lado, en el caso de que te hagan una demanda de este estilo. Perfecto, gracias, Gise. Bueno, y ahora como para hablar un poco de lo que se viene en el futuro, es esto de integrar la accesibilidad con la inteligencia artificial que ya está pasando. Que por ejemplo, los que trabajamos en accesibilidad ya usamos la IA para, por ejemplo, que nos diga errores fáciles de accesibilidad, por ejemplo. O, por ejemplo, esto de agregar al text. Facebook ya lo hace con inteligencia artificial. Si vos no agregaste el alt text a tu foto de Facebook, Facebook lo hace solo. ¿Es lo ideal? No, pero existe y ya se está usando mucho. Después, otra cosa, como dije hace un ratito, el diseño se está centrando mucho en el usuario. Y esto quiere decir, como explicaba antes, esto de que ahora los diseñadores tienen en cuenta la accesibilidad en todas las etapas del diseño. Desde el research, las entrevistas, desde diseñar mi user persona como una persona con discapacidad, por ejemplo. Y esto es algo que se está empezando a usar mucho de estos últimos años. Así que esto es algo que de a poquito va cambiando y se van sumando más cosas. Y por último, bueno, esto que decía recién de la ley, que realmente esperamos que las leyes se cumplan. Y yo creo que a partir del COVID, como dije antes, las leyes se pusieron muchísimo más rigurosas. De hecho, esto de los bancos en Argentina surgió a partir del COVID. Antes de eso, si bien la ley estaba, porque la ley no recuerdo bien cuántos años tiene, pero tiene, les aseguro que más de 10. Entonces, la ley de accesibilidad digital en Argentina existe hace 1000 años, pero que nunca se tuvo en cuenta, es cierto. Y que a partir del COVID, y sobre todo problemas que hubo con bancos y demás, se empezó a poner mucho más el foco ahí. Pero bueno, lo que se espera para el futuro es que obviamente se cumplan las leyes y que haya multas o que haya un proceso para que las cosas se cumplan, justamente. Si quieres, Vane, podemos seguir. Antes de cerrar, porque ya estoy llegando casi al final y ya nos queda poquito tiempo también, me gustaría que se vayan de acá con un desafío. Como dije antes, yo estoy segura que acá todos los presentes han mandado un mail o que por lo menos todos los presentes acá han subido una foto a Instagram y les aseguro que ninguno de ustedes nunca le ha puesto el alt text. Entonces, como a modo de juego, les sugiero que la próxima publicación que hagan en Instagram vayan y le pongan el alt text, que no solamente la publicación va a rendir mejor en Instagram y la va a ver más gente, sino que ustedes no saben si del otro lado hay una persona ciega que los está mirando o tienen un familiar y nunca lo pensaron, por ejemplo. Que de repente no le estoy mostrando a ese familiar qué es lo que estoy poniendo en Instagram o en Facebook. Entonces, a partir de acá, todos van a seguir este caminito de ir a editar sus fotos y agregar el alt text. Así que eso es como una tarea en casa que se llevan todos los que están viendo esto. Y bueno, y a partir de acá es empezar a usarlo, básicamente, porque como dije antes, las, eh, las cosas están y están ahí para que las usemos, todos, no solamente gente con discapacidad. Así que bueno, la idea es esa, digamos, que salgan de acá sabiendo
que hagan lo que hagan, tengan el rol que tengan en su trabajo, todos pueden hacer algo para implementar, aunque sea así chiquito, accesibilidad. El próximo mail que envíes, ponele encabezados, por ejemplo. Si envías una foto, le pones al texto o la escribís, por ejemplo. Si vas a mandar un mail y no hay forma de poner, cosa que no creo que no se pueda hacer, pero por ejemplo, la podés escribir abajo, imagen de, no sé, lo que quieras. Pero aunque sea en lo más chiquito, se puede aplicar accesibilidad. Si querés, van a pasar a la próxima slide. Como dije antes, todavía el 97% de Internet tiene que ser accesible y es un montón. O sea, hay un montón de cosas por hacer. Y sobre todo lo digo porque si seguimos creando productos sin pensar en accesibilidad, nosotros mismos que trabajamos en sistemas, estamos creando productos que no vamos a poder usar cuando seamos viejos. Es así de grave. Así que bueno, eso es todo, me parece. Dejo espacio para que, por si alguien quiere hacer preguntas, No tenemos veo ninguna pregunta, pero muchas manitos. tenemos muchas reacciones. Sí. No tenemos los micrófonos activados. Gracias. Bueno, excelente, Gise. Espectacular la charla. Por favor. Muchísimas gracias a vos por informarnos en este día especial que es 16 de mayo, que es el día eh, no sé si le dicen GAT o no. Sí, Ujú. Bien, así que bueno, queríamos celebrarlos con esta charla, así que espero que la hayan disfrutado y bueno, vamos a tener la grabación por si alguien la quiere volver a ver o si la quieren pasar tal vez para alguna otra persona. Así que bueno, excelente. gracias de vuelta, Gise, gracias a No, por todos favor, por un placer. acompañarnos. Nos vemos la próxima. Adiós. Muchas gracias.